Capítulo 17. La primera vez que Julian Markham vio a Meredith Spencer con su vestido manchado de barro, pensó que era una joven muy bonita. Unas horas después la vio vestida para la cena y supo que era extraordinariamente atractiva. A los 3 días de estar en su compañía, estaba absolutamente enamorado de ella. Aún en su estado de embobamiento, sabía que no solo era la belleza dorada de Mary lo que le atraía, sino su inteligencia, su alegre buen carácter y su tranquilo sentido común. El amor era una sensación nueva y deliciosa, pero se la guardó para sí mismo, esperando su oportunidad, sin decirle a Mary nada que pudiera ofenderla. Por suerte, en el campo podían pasar juntos casi todas las horas del día, paseando, montando a caballo y visitando los lugares de interés. Un compañerismo así nunca se habría producido en Londres, y era un tributo a la confianza que Lady Alice tenía en su pupila y en el propio Julian. La confianza no era inmerecida. No había pasado nada indecoroso ni apropiado entre Mary y Julian. Pero mientras reían y hablaban de todo y de nada, en Julian crecía la convicción de que ella correspondía a sus sentimientos. Decidió hablar con ella el día antes de marcharse para cumplir con un compromiso familiar. Aunque estaba seguro de importarle, no quería marcharse sin cerciorarse de su afecto. La actividad de la tarde fue una visita a la alfarería. Julian era feliz de ir a cualquier sitio con Mary, pero encontró sorprendentemente interesante ver cómo preparaba la arcilla y cómo se hacían los cacharros. Antes había muchas pequeñas alfarerías distribuidas por toda Inglaterra, explicó Mary, mientras demostraba dónde se moldeaban los cacharros decorados con barbotina. Pero ahora que las carreteras han mejorado tanto, la cerámica puede enviarse a más distancia. La industria se está concentrando en lugares cómodos para conseguir la materia prima, como el condado de Stafford. Julian estudió su encantador perfil, mientras ella cogió un molde de escayola de un estante. «Sabes las cosas más extraordinarias», dijo con tono admirado. Ella se echó a reír. «Cosas extraordinarias, no propias de una dama, eso es lo que quieres decir». Abrió el molde para que él lo viera. ¿Ves? Se vierte la arcilla licuada en el molde. El yeso absorbe el agua. La arcilla se deposita en el interior del molde y ¡voilá! Tenemos un jarrón o una taza o lo que sea. De esta manera se pueden hacer piezas muy depuradas. «Mary», dijo Julian, poniendo su mano encima de la de ella, donde sostenía el molde. «Una razón de que seas tan especial es precisamente que no eres una señoritinga». Ella le lanzó una mirada rápida y dubitativa, y luego se apartó para devolver el molde al estante. Ni mi tía ni Lady Alice me habrían permitido nunca que fuera una señoritinga. ¿Vamos al horno para que veas cómo se cuece la cerámica? Julian la siguió caballeroso afuera, hasta el horno, que era lo bastante grande para que cupieran dentro 2 docenas de personas. En aquel momento estaba medio llenar con utensilios de cerámica a la espera de una segunda cocción. Mary le señaló algunos objetos de interés, entre ellos unas delicadas tazas de café dentro de su propio recipiente protector. «Mira, esta es una de mis piezas de prueba. Estoy trabajando en algunos diseños para cuando estemos listos para añadir nuevas líneas». Con la mirada fija en la cara de Mary, Julian murmuró: «Preciosa». Por un momento le pareció ver tristeza en sus profundos ojos azules, pero luego ella sonrió, traviesa. Un galanteador experto puede convertir cualquier cosa en un cumplido. Salió del horno y continuó: «Tendría que estar lleno para cocer mañana.
Después de la segunda cocción, podré adornar mis muestras. Me gusta cómo están quedando. Las formas están bastante bien. Las tuyas también, dijo él, admirando su silueta a la puerta del horno. La única respuesta fue una risa burlona. El supervisor del taller, Jamie Palmer, estaba afuera, y Mary se despidió de él con un ademán cuando se marchaban. Habían ido andando desde Strickland. Cuando iniciaban el camino de regreso hacia la mansión, Julian dijo: «Mary, quiero hablar contigo». Caminaban a lo largo de un seto. Actuando como si él no hubiera hablado, Mary cogió un tallo de flores rosa pálido de una planta desgarbada que crecía entre el espino. «Es valeriana. ¿Sabías que con las raíces se hace una infusión para ayudar a dormir?». Mientras ella olía las flores rosadas, Julian preguntó: «¿Por qué tratas de evitar que hablemos?». Mary bajó la mirada y la fijó en las flores, sin mirarlo. «No quiero que nuestro idilio veraniego se acabe», dijo en voz baja, «pero supongo que ya lo ha hecho». Él le levantó la barbilla para mirar a los ojos azules zafiro. Alarmado al ver que estaban llenos de lágrimas, dijo: «Mary, ¿qué te pasa? ¿Es que no quieres oírme decir que te quiero porque tú no sientes lo mismo?». Ella cerró los ojos mientras las lágrimas le caían por las mejillas. «Oh, no. No es eso. No es eso en absoluto». A él le pareció lo más natural del mundo cogerla entre sus brazos y estrecharla contra él. Julian sabía que amaba su dulzura, su belleza y su alegría. Ahora descubrió una ternura mucho mayor que todo lo que había experimentado. «Shh, cariño», murmuró. «Si yo te quiero y tú me quieres, ¿qué razón hay para llorar?». Mary se separó de él. Nunca había pensado que estar enamorada pudiera doler tanto. Soltó una risa nerviosa. Alice se reía de mí por lo bien planeada que tenía mi vida. Había decidido que encontraría un hombre de fortuna moderada que me adoraría y me mimaría. A cambio, yo me aseguraría de que nunca lamentara haberme escogido. Sacó un pañuelo de un bolsillo oculto y se sonó, en un intento inútil de recuperar su compostura. Julian pensó que incluso la nariz enrojecida era atractiva. El joven comprendió que era necesario hablar en serio y se sentó a la sombra del seto, dedicando un pensamiento dolorido a sus pantalones de color beige. Cogió a Mary de la mano y tiró de ella para que se sentara a su lado. «¿Por qué encuentras el amor tan incómodo? Yo nunca he sido más feliz en toda mi vida». Mary clavó la mirada, tristemente, en el arrugado trozo de muselina que tenía en la mano. «Duele porque no puedo creer que tengamos un final feliz. Estamos demasiado lejos en cuna y fortuna. ¿Por qué tu padre no podía ser algo menos elevado que un vizconde?». «Nunca imaginé que rechazarías la idea de ser vizcondesa. Serás una vizcondesa magnífica». Le cubrió la mano con la suya, encima de la hierba. «Dado que mi padre está fuerte como un roble, vivirás años como la honorable señora Markham, antes de tener que enfrentarte a ser Lady Markham». La sonrisa de Mary era pesarosa. «Julian, mi madre era la hija de un pequeño caballero rural, y mi padre un comerciante de la ciudad bastante próspero, pero en modo alguno lo bastante rico para compensar mi deficiente cuna. Tendré una renta de 5,000 libras. Es una cifra muy decente según los criterios del Dorset rural, pero no puedo creer que sea lo que Lord Markham quiere para su único hijo y heredero».
El respeto de Julian por ella aumentó. Era evidente que había estado pensando con claridad. No espero que a mi padre le guste, pero no tiene autoridad para prohibir mi matrimonio ni para desheredarme. Julian sonrió, tranquilizador. Estará encantado cuando sepa la noticia, dado que en el último par de años ha sugerido varias veces que tengo que casarme. Creo que quiere ver la sucesión asegurada por otra generación. Se detuvo un momento. Estoy yendo demasiado rápido. ¿Quieres casarte conmigo? Nada me gustaría más. Cuando Julian empezaba a sonreír, añadió: pero no a costa de separarte de tu familia. Tragó saliva con fuerza y miró hacia otro lado. Esa es la razón de que amarte me duela. Me importa más tu felicidad que la mía. Sé demasiado bien lo que es perder a tus padres. No seré la causa de que te distancies de tu familia. Otra oleada de ternura inundó a Julian. La generosidad de espíritu de Merry era la prueba viva de que el amor tenía niveles más profundos de lo que él pensaba. Toda una vida con ella le haría conocer clases de amor que ni siquiera podía imaginar en aquel momento. La luz del sol atravesaba el seto y acariciaba los dorados cabellos de la joven, rodeándolos de un halo. Su belleza no era de este mundo, pero su expresión era una mezcla tal de pesar y anhelo que Julian no pudo contenerse por más tiempo. Se inclinó y la besó, al principio tan ligeramente como el ala de una mariposa, y luego con una intensidad creciente. Ella respondió con tanta dulzura que sintió una enorme ansia de envolverla y protegerla para siempre. La rodeó con sus brazos y la trajo hacia él. Tenía bastante experiencia en el aspecto físico del amor, pero su sencillo beso lo conmovió más profundamente que la pasión más desenfrenada de su pasado. Cuando se dio cuenta de que estaba a punto de tumbarla en la suave hierba, supo que era hora de parar. La soltó, respirando entrecortadamente. Será mejor que nos levantemos y nos pongamos en marcha, o voy a traicionar la confianza de Lady Alice. Temblorosa, Merry se apresuró a levantarse y sacudir su arrugada falda. Luego se cogió del brazo de Julian, aferrándose con más fuerza de lo que solía hacer, y reanudaron su marcha por el sendero. Cuando Julian consiguió recuperar el control, dijo: ¿por qué estás tan segura de que mi familia pondrá objeciones? Al fin y al cabo, no eres una corista. Ella se rió, como él esperaba que hiciera, pero se puso seria de nuevo, rápidamente. Solo soy lógica, no soy nada romántica, ya sabes. Podrías encontrar algo mucho mejor. Julian se detuvo y la hizo volverse para mirarlo, con las manos apoyadas ligeramente en sus hombros. No podría, declaró apasionadamente. Recuérdalo. Se dijo que haber perdido ya a sus padres, a su tía y varios hogares en su vida la hacía pesimista. Lo que importaba era que lo quería. Lo único que tenía que hacer era convencer a su padre de que no había una joven mejor y más dulce en toda Inglaterra. Con inquietud pensó que le esperaba una tarea difícil, pero no tenía ninguna duda de su éxito final. Con un esfuerzo por ocultar las lágrimas, Merry le acarició un momento la mejilla con el dorso de la mano. En ciertas cosas, Julian era mucho más inocente que ella, pero por lo menos habían tenido un idilio de verano. Con una voz normal preguntó: ¿cómo conociste a Reggie? Me lo he preguntado muchas veces. Son tan diferentes, y sin embargo, está claro que son muy amigos. Aceptando el cambio de tema, Julian la soltó y prosiguieron su paseo.
en un antro de juego. Acababa de salir de Oxford y me sentía muy hombre de mundo. Entonces me metí en una partida de whist con algunos jugadores de peso. A lo largo de la noche perdí hasta el último penique que tenía, incluyendo mi asignación y una pequeña herencia que acababa de recibir de una tía abuela. Y había firmado pagarés contra mis futuras expectativas. ¡Cielo santo!, exclamó Mary, escandalizada hasta lo más profundo de su práctico espíritu. ¡Qué horror! ¿Lo perdiste contra Reggie? No, pero él estaba en la partida. Jugaba sin prestar mucha atención y se mantenía más o menos a la par, sin perder ni ganar mucho. Julian sonrió. Mientras yo hacía el tonto, perdiendo más y más, Reg me observaba como un águila furiosa, lo cual no me ayudaba a sentirme menos estúpido. No tardé mucho en estar tan endeudado que me habría tirado alegremente al Támesis antes que confesárselo a mi padre. Fue la noche más espantosa de mi vida. Por supuesto, estaba bastante bebido y debía de tener un aspecto muy desesperado. Finalmente tuve el buen sentido de dejar el juego. Iba a marcharme, pero él me dijo, muy acremente, que me sentara y viera cómo se suponía que se debía jugar. Julian sonrió, burlándose de sí mismo. Cuando Reggie dice que te sientes, te sientas. Mary asintió, comprendiendo perfectamente. Nunca he visto un ejemplo parecido de concentración en toda mi vida. Continuó Julian. Reggie estaba tan absorto que daba miedo. Durante las 4 horas siguientes recuperó todo lo que yo había perdido y varios cientos de libras más. Luego me llevó a su casa, diciendo que estaba demasiado borracho para andar por las calles. La verdad es que yo no quería ir con él, pero lo hice, ya que la alternativa era Markham House y un montón de explicaciones que no quería dar. A la mañana siguiente me desperté con una resaca de todos los demonios, y Reggie procedió a pegarme la peor regañina de toda mi vida. Dijo Julian, sonriendo al recordarlo. Mi padre tiene buena mano en esos menesteres, pero Reg es único. Me llamó palurdo estúpido y me explicó, con toda suerte de detalles, la locura que había cometido. Me hizo prometerle que no volvería a jugar hasta que aprendiera a hacerlo como es debido. Cuando acepté, quemó todos mis pagarés. Fascinada, Mary preguntó, ¿y no pidió nada a cambio? Julian sonrió. Me hizo invitarlo a desayunar. Mary se echó a reír. Es una historia increíble. Sin embargo, suena típica de Reggie. Tengo la impresión de que su fama no le hace la debida justicia. Cierto, dijo Julian. Se encargó de darme lecciones para jugar de forma inteligente. Y desde entonces nunca he apostado más de lo que podía permitirme perder. Londres puede ser un lugar muy traicionero, y es una bendición tener un amigo que conoce todos los trucos. La ironía es que mi padre está absolutamente convencido de que Reggie me lleva directamente de cabeza a la perdición. Siempre que he tratado de corregir su error, se limita a echar pestes y sermonearme. ¿Así que tu padre no es muy razonable?, dijo Mary con voz apagada. Julian adivinó lo que pensaba y le dio unas palmaditas en la mano que se apoyaba en su brazo. No siempre, pero lo será respecto a ti. Mary deseaba poder compartir la confianza de Julian, pero era imposible. En su corazón sentía que nunca lo volvería a ver, una vez que se fuera al día siguiente. Más tarde, después de que Lady Alice hubiera vuelto de los campos y se hubiera bañado y vestido para la cena, Julian pidió entrevistarse con ella en privado.
A ella le encantó concederle la mano de Merry, con la condición de que no hubiera ningún compromiso formal hasta que él hablara con su padre. Julian comprendió que albergara las mismas dudas que Merry sobre la aprobación de Lord Markham. El resto de los habitantes de la casa se habían retirado después de la noche de música y charadas cuando Julian dio la noticia a Reggie. Los dos hombres estaban descansando en la biblioteca. Julian tomaba una copa de oporto y Reggie fumaba un puro delgado y largo, mientras Némesis roncaba junto a la puerta cristalera. La cara de su amigo se iluminó con una sonrisa. Estupendo, pero no inesperado. Un ciego podía ver lo que pasaba. Julian movió la cabeza con fingida desesperación. Y yo que pensaba que era la discreción misma. Con los ojos brillantes de un enamorado, continuó. ¿No es verdad que Merry es la más deliciosa de las criaturas? ¿Y tiene un carácter tan encantador? Con absoluta paciencia, Reggie pasó la siguiente media hora escuchando similares panegíricos de las innumerables perfecciones de la joven dama y haciendo ruiditos aprobadores según fuera necesario. Finalmente Julian se interrumpió, echándose a reír. Estoy parloteando como un idiota, ¿verdad? Sí, pero menos que eso sería inapropiado para la ocasión, dijo Reggie cordialmente, haciendo caer la ceniza del puro. Julian se quedó mirando su oporto con el ceño fruncido. Tanto Merry como Lady Alice creen que mi padre se opondrá al matrimonio. ¿Tú qué opinas? Creo que es muy probable, dijo Reggie con franqueza. Pero supongo que con persistencia y tacto podrás convencerlo. Aunque no es un matrimonio brillante, es respetable. Si tienes problemas para convencerlo, lleva a Meredith para que la conozca. Una idea maravillosa, Reg, dijo Julian con entusiasmo. ¿Quién podría resistírsele? Antes de que continuara por la misma línea, Reggie levantó la mano. No es necesario que me repita sus espléndidas cualidades. No creo que hayan cambiado en los últimos 5 minutos. Con expresión contrita, Julian se levantó y fue al armario de los licores. Sacó una botella del mejor brandy de Reggie. Brindamos porque tenga éxito con mi padre y por mi futura felicidad. Reggie vaciló. Debes de haber notado que no bebo. Cierto, dijo Julian alegremente. Pero esta es una ocasión especial. Sirvió 2 raciones generosas en 2 copas de cristal tallado veneciano y le tendió una a Reggie. Reggie la aceptó y se quedó mirando el transparente líquido ambarino, desconfiando del fuerte anhelo que hacía que literalmente la boca se le hiciera agua y el corazón le latiera con más fuerza. Se había prometido dejar de beber hasta que desapareciera ese anhelo. Había remitido en la última quincena, pero seguía habiendo momentos en que el deseo de beber casi lo abrumaba. Luego lo comprendió. Dado que siempre le había gustado el gusto del alcohol, no era realmente esperar que las ansias desaparecieran. Hacerlo era como suponer que la abstinencia acabaría con los deseos sexuales. Por el contrario, la abstinencia aumentaba el deseo. Tendría que haberlo comprendido antes. Probablemente no beber estaba aumentando su deseo de beber. Se sintió lleno de alivio. Había demostrado que podía dejarlo. Ahora era el momento de volver a sus costumbres normales. Levantó la copa. Tienes razón. Se trata de una ocasión muy especial.
¿Puedo ser el primero en desearles a ti y a Merry una larga vida y toda la felicidad? Mientras Julian sonreía ampliamente, Reggie se bebió toda la copa de un largo trago. Luego lanzó la copa vacía en la chimenea, como era apropiado en un brindis hecho con el corazón. Vio cómo el cristal se hacía pedazos y se descomponía en 1000 fragmentos brillantes mientras saboreaba el maravilloso gusto y la fantástica sensación del brandy. La dulce quemazón le cosquillaba en la lengua, le calentaba la garganta y luego se enroscaba y le sosegaba el cuerpo entero, apaciguando el incesante anhelo que lo había consumido durante su último trago. Pensó que había sido un estúpido torturándose innecesariamente durante semanas. Ya no recordaba por qué había pensado que era necesario demostrar que podía dejar de beber. Fue hasta el armario y se sirvió otra copa de brandy, y luego se volvió sonriendo hacia Julian. ¿Por qué más podemos brindar? Alice y Meredith se retiraron temprano para acostarse y fueron a la habitación de Merry para charlar cómodamente. Alice esperaba que su pupila estuviera en éxtasis por haber conquistado el corazón y la mano de Julian. Pero por el contrario, estaba profundamente triste. Convencida de que cuando Julian se fuera al día siguiente, su padre le impediría volver. Nada de lo que Alice le dijo consiguió que cambiara de opinión. Cuando Alice se fue a la cama, se encontró con que no podía dormir, aunque había tenido un día largo y cansado. Julian era un joven amable y absolutamente honorable. No habría hablado con Meredith ni con su tutora si hubiera una probabilidad seria de que el matrimonio no progresara. Sin embargo, la convicción que Merry tenía de que todo acabaría en desastre, unida a las propias dudas de Alice, hacían que le fuera imposible conciliar el sueño. Pasaron las horas y Alice estaba muerta de cansancio, pero su mente inquieta no la dejaba descansar. Ser madre putativa causaba tanta tensión que no sabía cómo podía una madre real, biológica, sobrevivir a la experiencia. Su dormitorio le permitía oír a quienes pasaban por la escalera y los pasillos, y oyó que Julian subía y se iba a su dormitorio. Sabía que no era Reggie, siempre reconocía sus pasos. Al final, después de desordenar almohadas y mantas de tanto dar vueltas, decidió bajar y ver si Reggie seguía en la biblioteca. Su patrón tenía una considerable experiencia del mundo y seguro que conocía al padre de Julian. Tal vez podría darle una opinión informada sobre la probabilidad de que Lord Markham aceptara a Merry en la familia. Encontró a Reggie tirado de cualquier manera en su sillón favorito, con las largas piernas cruzadas delante de él. Alice pensó que si estaba en lo cierto y su sobriedad podía juzgarse por su pulcritud, entonces debía de estar borracho como una cuba. La chaqueta y la corbata yacían de cualquier manera en el suelo. La camisa blanca y los pantalones de color tabaco tenían manchas de licor, y una miasma de vapores de brandy flotaba en el aire. Había una botella vacía caída en el armario de los licores, y otra casi vacía en la mesa junto a él. Como la noche era cálida, los ventanales estaban abiertos, y Némesis se había tumbado en el alféizar. La perra se puso en pie de un salto y se fue hacia Alice, gimiendo, como si buscara ayuda para su amo. Alertado por la collie, Reggie levantó la vista y en su cara apareció una vaga sonrisa. «Me alegro mucho de verte, dulce Alice. Julian tenía suficiente y se ha retirado. Buen chico, pero no sabe beber. Noches joven y me vendía bien un compañero. Toma un dago». Se levantó tambaleándose
y sirvió el resto del brandy en otra copa, derramando la mitad por encima de la mesa. Alice lo había visto ebrio antes, pero su actual estado iba mucho más lejos. Aquel cuerpo atlético, soberbiamente dotado, estuvo a punto de rodar al suelo cuando se volvió para llevarle la copa. «No he venido aquí para beber», dijo ella fríamente. «Quería hablar de algo importante, pero es evidente que no está en estado de hacerlo». Él levantó la copa y la vació de un trago. Una gota de brandy le rodó por la comisura del labio. Entendiendo solo una parte de las palabras de Alice, dijo sorprendido y contento: «Me alegro de que no hayas venido a beber. Se me ocurren cosas mejores que hacer». Para ser un borracho se movió con una rapidez sorprendente y salvó en 2 zancadas la distancia que los separaba. La envolvió en un ávido abrazo. Su impulso la empujó hacia atrás hasta dejarla inmovilizada contra la librería, con el cálido peso de su cuerpo aprisionándola desde las rodillas al pecho. Su beso impregnado de brandy despertó en ella la misma ardiente respuesta que su contacto despertaba siempre, y durante un momento de sobresalto lo besó a su vez. Entonces él cambió de posición y le murmuró al oído: «Es difícil mantener las manos lejos de ti. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que tienes un cuerpo soberbio? Suficiente para volver loco a un hombre». Sus palabras le devolvieron la cordura. «Suélteme, borracho. Libertino del infierno», dijo con tono ácido, plantándole las manos en el pecho y empujándolo. «Las únicas veces que te das cuenta de mi cuerpo soberbio es cuando estás demasiado borracho para que te importe a qué mujer estás acariciando. Si estás caliente, vete a buscar a tu criada». Él estuvo a punto de caerse cuando ella se retorció para soltarse, pero consiguió seguir agarrándola por el brazo izquierdo. «La modestia no te va, Ali», dijo con tono de reproche. «Yo sé lo que quieres y me sentiré más que feliz de dártelo». Le deslizó una mano alrededor de la cabeza en una parodia de la suave caricia que le había hecho en el jardín del King's Head. Alice no se alarmó. Todavía no. Cuando la trajo otra vez hacia él, volvió la cara a un lado. «Estás bebido, Reggie. Vete a la cama». Dado que no podía tocar sus labios, él se concentró en lo que tenía a su alcance y la besó desde la mejilla hasta llegar a la oreja. Allí recorrió su borde con la lengua. Alice soltó una exclamación cuando le cogió el pecho con una mano y le acarició sensualmente el pezón hasta que se endureció a través del terciopelo dorado. Un calor peligroso la recorrió, reblandeciendo sus piernas y su resistencia. Horrorizada, comprendió lo cerca que estaba de entregarse a un hombre demasiado borracho para saber o importarle quién era ella. Una espantosa sensación de déjà vu le dio la fuerza para empujarlo de nuevo, apartándolo, esta vez con rabia. «Maldito seas, apártate de mí». Cogido por sorpresa, fue dando tumbos hasta una pequeña mesa donde había un globo. La mesa se volcó y la esfera de colores rebotó a través de la alfombra. Reggie consiguió evitar la caída, pero solo por poco. Y cuando recuperó el equilibrio, tenía una peligrosa expresión en su cara. Con la volubilidad de los borrachos, su buena voluntad se había trocado en furia. «No juegues conmigo, tú, maldita señoría. ¿Crees que no sé por qué siempre das vueltas a mi alrededor? Bajo esa fachada remilgada, eres una caliente donde las haya, y los dos lo sabemos».
El hecho de que tuviera razón resultaba insoportable. Alice quería echarse a llorar. También quería asesinarlo por ver demasiado, por invadir su cuerpo y su alma con una facilidad tan indiferente. La cólera fue seguida rápidamente por el miedo cuando comprendió que Reggie avanzaba hacia ella con peligrosa deliberación. Había desaparecido el hombre tolerable y divertido con el que trabajaba y bromeaba. Se había convertido en un extraño furioso, de mirada fría. Tenía que pasar junto a Reggie para alcanzar cualquiera de las dos puertas. Calculó las distancias y supo que estaba atrapada. Lentamente fue retrocediendo sin dejar de mirarlo, mientras el corazón le latía cada vez más rápidamente, presa casi del pánico. Aunque era alta y fuerte para ser mujer, no tenía nada que hacer contra Reggie si él quería violarla. Su retirada acabó en un rincón con estanterías llenas de libros a ambos lados. Se tensó, disponiéndose a luchar. En aquel intervalo lleno de ira apareció Némesis, que se introdujo entre los humanos gimiendo nerviosamente. Reggie tropezó con ella y estuvo a punto de caer. «¡Maldita perra!». Lanzó una patada contra Némesis y la alcanzó de refilón en las costillas. Con un aullido que era tanto de sorpresa como de dolor, la Collie cruzó disparada la estancia y escapó por los ventanales. La distracción le dio a Alice un momento para prepararse. Armada con un pesado volumen de obras de teatro francesas, cuando Reggie reanudó su avance, dijo entre dientes: «No te acerques». Sin hacer caso de la advertencia, se lanzó sobre ella. Alice le lanzó el libro francés contra el estómago, y luego cogió otro libro, una edición encuadernada en piel de las obras completas de Shakespeare, y se lo arrojó a ciegas. El enorme volumen se estrelló contra un lado de la cabeza de Reggie, y luego le golpeó la rodilla mientras caía. «¡Joder!», soltó mientras se desplomaba en el suelo con un grito ahogado de dolor. «¡Pedazo de zorra!». Sin detenerse para ver el daño que le había hecho, Alice pasó a su lado a toda velocidad y se fue hacia la puerta. Justo antes de salir al pasillo, se dio de bruces con Mac Cooper, que entraba corriendo a la biblioteca. El impacto la dejó sin respiración, y solo las manos del sirviente, que la sostuvieron, impidieron que cayera al suelo. No había visto muy a menudo la ayuda de cámara de Reggie. Lo conocía, principalmente, como una silueta bastante atildada y distante, pero ahora su cara mostraba gran preocupación. «¿Está bien, Lady Alice?». No, maldita sea, no lo estaba. Pero que la condenaran si lo reconocía ante un extraño. «Estoy bien, y no es gracias al borracho de su amo», dijo, fría como el hielo, mientras trataba de recuperar la respiración. Mac la soltó y fue a arrodillarse junto a Reggie, que había empezado a vomitar violentamente. Alice hizo ademán de marcharse, pero el criado levantó la cabeza y dijo: «No se vaya. Voy a necesitar ayuda para llevarlo arriba». «¿Y por qué no lo dejamos ahí mismo?», le espetó Alice. «Una noche en el suelo en medio de sus propios vómitos puede que le siente bien». Cooper hizo una mueca. «No cuando ni siquiera se acordará de lo sucedido». Eso, por lo menos, era una bendición. Mientras Alice vacilaba, insegura, Cooper esperó hasta que a Reggie se le pasaron las arcadas. Luego dijo con voz tranquila: «Es hora de irse a la cama, Reg. Déjeme que lo ayude». Groggy y con la cara verde, Reggie masculló: «No tienes que ayudarme a llegar a casa.
Ya estoy aquí. El ayuda de cámara le tiró de un brazo. Como no hacía muchos progresos, una exasperada Alice acudió en su ayuda. Entre los dos consiguieron levantar a Reggie, que murmuraba cosas incoherentes, y hacer que se moviera. El viaje hasta el dormitorio fue lento. En mitad de la escalera, su disco en la carga se revolvió con tanta violencia que a punto estuvo de hacerlos rodar a los 3 escaleras abajo. Alice tendría un enorme morado en el muslo, donde había dado contra la baranda. A 1 metro de la cama, de repente Reggie se puso como loco y entre juramentos lanzó un salvaje puñetazo contra Mac. Si lo hubiera alcanzado, Cooper habría tenido problemas, pero el criado lo esquivó ágilmente. Luego le dio un golpe corto y preciso a su amo en la barbilla, aplicando la fuerza justa para dejarlo fuera de combate. A la luz de la lámpara de la mesita de noche, y mientras lo depositaban en la cama, Alice vio que Reggie estaba inconsciente. ¿Se pone así con frecuencia, Cooper? Sí, aunque por lo general no tan mal. Le confié la ayuda de cámara, mientras daba media vuelta a su amo para ponerlo de espaldas. Llevaba cierto tiempo sin beber y esperaba... Su voz se fue apagando. Alice observó con interés que ahora Cooper tenía un fuerte acento cockney, muy diferente de su tono usualmente refinado. ¿Por qué lo soporta? No esperaba una respuesta y se sorprendió cuando el criado levantó la vista. Me quedo porque de no haber sido por Reg, me habrían deportado colgado hace 12 años, dijo Cooper, controlando de nuevo su acento. Al ver la sorpresa de Alice, añadió: Es la verdad, Lady Alice. Fui el escuálido producto de una estirpe de ladrones y robaba lo que podía para sobrevivir. Ya me habían pillado y metido en Newgate 2 veces. Si hubiera aparecido ante un magistrado otra vez, ya no habrían hecho más concesiones a mi juventud. Interesada a su pesar, Alice preguntó: ¿Cómo conoció a Reggie? Mi especialidad era robar a tipos elegantes y ricos que estaban demasiado empapados en alcohol para defenderse. Cometí el error de intentarlo con Reg y me rompió el brazo. Empecé a aullar y suplicarle que no me entregara a los guardias. Dijo que dado que era una pena como ladrón, tendría que encontrar un trabajo honrado. Le dije que yo quería encontrarlo, pero ¿quién contrataría a un ratero? Se echó a reír y luego dijo que él necesitaba una ayuda de cámara. Si estaba dispuesto a aprender, me contrataría, y si volvía a tratar de robarle, me rompería el cuello, no el brazo. Los labios de Cooper se curvaron en una sonrisa irónica. Los primeros meses fueron movidos de verdad. Ha habido veces en que me he preguntado si no me habría ido mejor en las calles, pero nunca ha sido aburrido. Reg nos ha metido en algunos aprietos originales, pero siempre nos ha sacado de ellos. Alice contempló al pequeño Cockney con una mirada penetrante. ¿Por qué me ha contado todo esto? Pensé que a lo mejor necesitaba que le recordaran que Reg tiene buenas cualidades. Tienes razón, amigo, dijo ella acremente. Lo había olvidado. Pero no ha pasado nada, ¿verdad? Dijo Cooper con voz tranquilizadora. Vaya a descansar un poco, Lady Alice. Yo limpiaré la biblioteca. Durante unos momentos Alice estudió la poderosa figura, desmadejada, tendida a través de la amplia cama. Luego se marchó suspirando. ¿Por qué aquel condenado hombre no podía limitarse a ser, sencillamente, bien un héroe o un villano?